Hablemos de SIP, hablemos de Arquímedes y cómo instalar una base de datos, en este caso banco de precios. En algunos casos recibimos la base de datos de dos maneras, podríamos recibirla, mejor dicho, de dos maneras. Podríamos recibir la base de datos como si fuera un archivo comprimido por el propio Arquímedes sería extensión YP. Podemos ver, por ejemplo, podríamos ver, vamos acá atrás, bancos de precios, podemos observar acá, todas estas son bases de datos con extensión CYP. Entonces una opción podría ser que uno reciba una base de datos por medio de correo electrónico y reciba un archivo comprimido con extensión CYP. Tenemos que tener también en cuenta que todos los programas de SIPE comprimen sus obras en extensión CYP, no porque reciba un archivo .cyp es una base de datos, ¿sí? Tengo que saber de qué programa, con qué programa se ha comprimido, con qué programa de SIPE. Podemos hacer un ejemplo. Yo tengo acá, por ejemplo, una determinada base de datos y entonces puedo yo comprimir esta base de datos desde el menú Archivo, Administración de Archivos. Ahí estoy parado en la base de datos y yo puedo comprimir esa base de datos y decidir dónde la quiero guardar. En este caso vamos a guardarla a modo de ejemplo en el escritorio y ahí la hemos comprimido. Entonces, como pueden observar, acabo de comprimir una obra o una base de datos y ahí está, extensión CYP. Ahora observemos qué pasa si abrimos una obra, supongamos del programa CIPECAT. Mientras abre, bueno, ahí ya abrió. También yo puedo, archivo, administrar archivos, y puedo agarrar esta obra, comprimirla. La voy a comprimir al escritorio y observen que también se comprime con extensión CYP. Por eso es importante este comentario, ya que no siempre que reciba un archivo extensión CYP estoy hablando de un archivo de Arquímedes. Estoy hablando de un archivo comprimido por algún software de SIPE. Por eso es importante saber cuál es el software origen. Bueno, supongamos que recibimos por correo electrónico este archivo. La manera de instalar este archivo o abrir este archivo en Arquímedes será la siguiente. Vamos a cerrar acá y vamos a ir a Archivo, Administración de Archivo. Vemos que tenemos una raíz, o mejor dicho, sí, una raíz ¿eh? En el margen izquierdo, donde yo voy a decidir dónde quiero descomprimir ese archivo. Por ejemplo, voy a abrir la carpeta SIPE Ingenieros y dentro de la carpeta Proyectos tengo mi carpeta de Arquímedes y dentro de mi carpeta de Arquímedes yo puedo descomprimir mi base de datos o donde yo decida descomprimirla al final, ¿sí? Esto es un ejemplo. Entonces, desde el botón descomprimir, voy a buscar esta base de datos que la tengo en mi escritorio, ahí está, y le voy a dar a abrir. Al darle a abrir, el programa me informa con qué número de licencia fue creada esa obra, el nombre de la licencia, le decimos que sí, le decimos sí a todos y ahí está entonces nuestra base de datos. Podemos darle doble clic y de esta manera hemos abierto la base de datos, si la hemos recibido por correo electrónico. Ahora vayamos a otro ejemplo donde podríamos recibir la base de datos, pero por medio de un archivo comprimido. ¿Sí? ¿Cómo es recibir la base de datos por medio de un archivo comprimido? Bueno, vamos a ir nuevamente a la base de datos y podríamos nosotros, vamos a suponer que sea el caso que queremos enviársela a alguien, vamos a pararnos nuevamente en la base y vamos a
ir a la opción compartir. Por supuesto, tenemos que estar conectados en Internet para poder compartir la base de datos. Nos dice que va a incluir, o si queremos incluir la copia de seguridad, en este caso le decimos que sí, le damos un título y un nombre a esta base de datos. El programa va a comprimir la obra nuevamente en un archivo .cyp, pero a diferencia de la compresión anterior, me la va a subir a la nube en un lugar o en una dirección exclusiva, única, mía, que me está dando el programa ahí en pantalla. Entonces yo podría copiar ese link y podría pegárselo en un correo electrónico, en un WhatsApp, en un Skype, a quien yo quiera compartírsela. Entonces a quien yo quiera compartírsela, puedo hacer clic pegar y se la envío. Ahí le estoy enviando la base de datos. ¿Cómo esta persona va a abrir la base de datos? Bueno, lo que va a hacer es abrir su navegador, abrir su navegador, pegar la base o pegar el link, aparece la siguiente ventana donde me dice, ahora en este caso, la ventaja ¿cuál es? Me está diciendo desde qué software se ha generado ese archivo, desde Arquímedes. Y para descargar el archivo comprimido tendré que hacer clic aquí. En descargar el fichero, hago clic aquí y ahí comienza la descarga del fichero extensión CYP. La manera de abrirla es exactamente la misma que acabamos de demostrar. Vamos a terminar, que termine su descarga, ya está. Vamos a ir a nuestro Arquímedes, vamos a pararnos entonces desde el administrador de archivos donde deseamos descomprimir la base. La deseo descomprimir en esta carpeta, entonces ahora me voy a descomprimir, voy a ir a descargas y ahí se encuentra mi base guardada. Doble clic, sí, aceptamos y ahí ya tengo mi base instalada. De esta manera entonces hemos aprendido cómo compartir, cómo comprimir, cómo descomprimir una obra o base de datos, en este caso, para Arquímedes. Y bueno, de acá en adelante quedará comenzar a trabajar con ella. Espero el video les sea útil. No olviden darle like, comentar y proponer nuevos temas. Los invito a ver el siguiente video.